Bien, sean todos muy pero muy bienvenidos. Es un gusto poder estar compartiendo esta velada literaria que realmente es un privilegio poder disfrutar y compartir con tantos amigos en esta noche, junto a Chapi, lógicamente, Roberto Chapi Re, el autor del libro, y su invitado especial, Salvador de Lutri, que estarán ellos haciendo uso de la palabra en un ratito nada más y vamos a escuchar lo que nos traen. Así que, antes que nada, quiero agradecerles a todos por tomarse este tiempo y poder disfrutar y compartir este espacio donde la riqueza literaria de nuestra ciudad se va a acrecentar porque ingresa en este acervo un libro más que cuenta un trozo importante de nuestra historia, un poco más de 100 años, y de un segmento, de un sector también de la comunidad muy importante que están plasmados allí en esas páginas. Así que es una noche verdaderamente, literalmente histórica, ¿no? Literalmente histórica. Después vamos a tener literatura y vamos a tener historia. Quiero dar la bienvenida y agradecer también la presencia de las autoridades que hoy están con nosotros, y para no olvidar ninguna de ellas, vamos a leerlas, ¿sí? Agradecemos al intendente, el doctor Carlos Briner, también al secretario de Gobierno, el doctor Agustín López, al coordinador de Cultura y Educación, el doctor Gustavo Calzorali, al secretario de Desarrollo Social, el doctor Horacio Peletti, al presbítero Carlos Fillol, párroco de nuestra ciudad, y también a los ediles Gladys Fusili y Sonia Casas, y también se encuentra César Cabanillas, presidente del Centro de Estudios Históricos, como autoridades que nos acompañan, junto a otros seguramente que estamos obviando, pero también son muy bienvenidos. Queremos destacar que esta noche ha sido, declarada de interés municipal, y agradecemos lógicamente a la municipalidad este gesto que ha tenido para con este encuentro, y antes de cualquier cosa y antes de empezar vamos a hacer lo propio, vamos a invitar a las autoridades que nos visitan para que puedan entregar justamente el decreto que certifica justamente que este encuentro ha sido declarado de interés municipal. Así que voy a invitar al intendente a que pueda acercarse por aquí junto a las demás autoridades, y lógicamente Chapi va a recibir gracias, muchas gracias. Vamos a foto de rigor. Muchísimas gracias a las autoridades. Vamos a dar lectura justamente a esta nota que es emitida aquí por precisamente el encargado de Educación y Cultura de la Municipalidad, y señala lo siguiente, el escrito: considerando que la mencionada nota comparece el encargado de Educación y Cultura, informado que en el Espacio Cultural Tau Cervantes el próximo viernes 31 de abril del corriente año, el señor Roberto Chapi Re, ¿dije 31 de abril? ¿Sí? Me equivoqué, ¿no? 23. No, si no, algunos van a querer venir después, semana que viene. Es hoy nomás, que no llegó, ahí toma. El próximo viernes 23 de abril del corriente año, el señor Roberto Chapi Re estará presentando un libro de su autoría, Más de 100 años de pasión y fe, con la participación especial del licenciado Salvador de Lutri. Que el Departamento Ejecutivo Municipal, teniendo en cuenta las características y magnitudes de la presentación mencionada por el destacado y reconocido pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica, estima justo, en el presente caso, declararlo de interés municipal a la disertación de su libro Más de 100 años de pasión y fe, y desearle en nombre de toda la comunidad los mejores augurios y felicitaciones. Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 93 y 94 y concordantes, en ejercicio de las atribuciones, el intendente decreta: artículo 1.
declárese de interés municipal la presentación del libro Más de 100 años de pasión y fe del pastor Roberto Re, con fecha 23 de abril del corriente, a las 20:30 en el espacio cultural Tau Cervantes, expresándose así las felicitaciones que amerita tal trascendental evento cultural. Artículo 2. Exprésase al señor Roberto Re y demás personas invitadas nuestras sinceras felicitaciones y los mejores augurios de éxitos en sus actividades futuras. Artículo 3. El presente decreto será refrendado por el secretario de Gobierno, Horacio Agustín López, y el artículo 4 finaliza diciendo: protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Informativo Municipal y archívese. El agradecimiento, y vamos a renovar el aplauso para las autoridades municipales por el presente reconocimiento. 100 años, más de 100 años de pasión y fe. Ese es el título de esta presentación literaria y que habremos de recorrer con la ayuda de Salvador, con la ayuda, lógicamente, de Roberto Chapi, en minutos nada más. Pero antes, y a modo de introducción, queremos compartir un pequeño video ilustrativo de lo que sería una especie de introducción, la puerta de lo que seguramente luego habremos de considerar y que, por cierto, cada uno podrá tener en sus propias manos después cuando nos llevemos el libro a casa. Así que vamos a compartir este pequeño video que nos introduce luego ya a la temática particular. El 20 de junio de 1913, en Belleville, con una carpa de lona que fue instalada frente al Banco de la Nación Argentina, se inicia una campaña durante 3 meses con la presencia como predicadores de Landgraf y Dorn. Nicolás Dorn y Jorge Landgraf comenzaron a realizar largos viajes en el coche nuevo tirado a caballos, iniciando la obra en varias localidades de la zona. En el año 1931 se construye un nuevo salón. Se había adquirido un terreno en donde Nicolás y los hermanos construyeron el salón de madera forrado con chapas de zinc en la calle Rivadavia 23. La iglesia fue creciendo y en el año 1934 se inaugura el nuevo salón en calle Sarmiento 120. Ahí está, sí. Este es el comienzo de la historia, simplemente, ¿no? Y lo que son las cosas, Chapi, ¿no? Estaba viendo Rivadavia 23, el primer el lugar físico donde tenía casa propia la iglesia, está acá al lado, pegado, ¿no? Bueno, aquí estamos para seguir contando la historia, ¿no? Y para eso vamos a darle la bienvenida a Salvador de Lutri, que es el invitado especial en esta noche para engalanar la velada literaria y que nos pueda conducir también sobre la importancia que este título literario tiene. Salvador, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Como estoy a distancia, puedo sacarme el barbijo sin problema. Es un placer poder estar nuevamente en Belleville. Los últimos años y por la pandemia no pudimos estar, pero visité varias veces este lugar. Siempre han sido muy gentiles, muy amables y muy abiertos a recibirme, así que tengo que agradecerles también esta noche porque volvemos a reencontrarnos, no en el mejor de los momentos, pero en un momento difícil para todos, pero que podemos esta noche compartirlo. Por supuesto que tengo hoy el gran honor de presentar el libro de mi amigo Roberto Re.
Para los amigos, Chapi Re. Para los cordobeses, el Chapi. Cuando me llegó el libro, yo leí uno de los primeros originales, porque me lo mandó por mail, y cuando me dice escribí un libro, es el primer libro que escribo, sentí curiosidad realmente, porque que una persona se largue a escribir su primer libro siempre es una aventura, y una aventura fuerte. Y creo que al leerlo quedé realmente sorprendido, en primer lugar por la calidad de lo literario del libro, y en segundo lugar porque llega al corazón, apunta al corazón de las personas. Quedé sorprendido porque tiene una maestría de escritor que sabe cómo llegar al lector. Y por otro lado, cautiva. Uno comienza y tiene que seguir el libro. No abunda en datos que son prescindibles. Casi siempre los libros históricos empiezan a abundar en tantos datos que terminan confundiendo al que los lee o aburriéndolo. Aquí están los datos que son imprescindibles y en un estilo narrativo muy llano llega a conquistarnos. Decía Borges que uno tiene que dejar un libro cuando el libro lo aburre, porque quiere decir que ese libro todavía no fue escrito para él. Entonces hay que guardarlo y hay que dejarlo para volver en alguna otra instancia de la vida, porque en otro momento uno puede llegar a necesitar ese libro. Este es un libro que cautiva. Yo digo que no me costó ningún trabajo leerlo y lo leí 2 veces. La primera vez para deleitarme en el libro y para contestarle, y la segunda vez porque tenía que estar ahora con ustedes esta noche comentando algunas cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes es que él rescata una parte importante de la historia de Belleville. Y esto es algo que hay siempre que tener en cuenta. Nosotros tenemos raíces y todos buscamos nuestras raíces. Y le digo a los más jóvenes que cuando la vida va pasando, uno va necesitando más revisar sus raíces y ver cuáles son sus raíces. Y muchas veces no tenemos la capacidad de, para las próximas generaciones, darles el material necesario como para que cuando busquen sus raíces lo encuentren. Este libro es un libro que rescata esa parte de la historia de Belleville y además que lo escribe. Lo que no está escrito no ha existido. Es decir, parece muy taxativo esto, pero si una cosa no se escribe y no deja un testimonio, eso no existe. Es como los abogados cuando nos dicen lo que no está en las actuaciones, eso no existe. Bueno, no existe. Y muchas cosas se pierden, muchas cosas valiosas se pierden, porque no hay un cronista, porque no hay alguien que realmente tome esto y deje un testimonio de que eso existió, de que eso está allí. En nuestra ciudad vive un famoso fotógrafo periodístico que trabaja en Clarín. Y él siempre que se hace algún evento me dice, escúcheme, ¿llamaron al fotógrafo? No, porque si ustedes no llaman al fotógrafo, esto no existe. Ustedes hagan una exposición, tiene que quedar el testimonio, porque si no desaparece. Ustedes saben que a medida que pasa el tiempo, la memoria se va esfumando. Y los libros sirven para contener la memoria. Yo creo que el gran valor de este libro de Chapi es justamente eso, que contiene una parte importante de la memoria de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad como la comunidad de Belleville. Por supuesto que a esto hay que sumar todos los otros, porque él toma un aspecto, todos los otros aspectos que tiene una comunidad, pero él hizo ya su aporte a través de esto. Henry Irene Murrow dice, hay civilizaciones refinadas, maduras, sobre las cuales gravitan pesadamente los recuerdos del pasado, registrados bajo formas escritas. En su educación, por consiguiente, prevalece la técnica de la escritura. Son la gente del libro, así llamada en el Corán, para designar a los judíos y a los cristianos
con una mezcla de respeto y de asombro. Y la verdad que hay una cosa llamativa en la historia. Ustedes fíjense que en el año 123 de nuestra era, el pueblo judío comenzó su diáspora. Fue esparcido por todo el mundo. En el año 1948 vuelve a reunirse en su tierra, rescata su lengua, resucita el hebreo, único caso en la historia de que se resucita una lengua muerta, después de 2000 años. Y usted dice, ¿y cómo hicieron eso? Lo hicieron porque en un momento de su historia, cuando la cautividad, lo llevó a la cautividad Nabucodonosor en Babilonia, en ese momento ellos dijeron, tenemos que conservar lo nuestro. Y se crearon entonces las sinagogas. Las sinagogas no son templos realmente, son escuelas. En las escuelas se enseña la Torá, se enseña lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Se enseña eso. Pero a eso le sumaron el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? El Talmud trae todas las tradiciones religiosas. Entonces, en esos libros, que lo van transmitiendo de generación en generación, se mantuvo la cultura del pueblo y pudieron regresar. Y es admirable esto, que realmente hayan sobrevivido en el tiempo y que el hecho de enseñar a leer permanentemente, ustedes saben que en el Bar Mitzvah, que se cumplen los varones a los 13 años, una de las cosas que tiene que hacer es abrir el rollo del libro y leer. Lo que quiere decir que era un pueblo alfabetizado, altamente alfabetizado, porque esta costumbre que pertenecía a lo religioso hacía que se tuvieran que preparar para leer. Un pueblo que lee, escribe y tiene sus libros permanece porque está guardando su cultura. Entonces, todos los libros que se escriban, de diferentes calidades, pero no interesa eso, testimonian algo que es importante para todos. Es notable que cuando se empezaron a hacer los pogroms allí en Rusia contra los judíos, Humberto Eco dice que una de las razones por las cuales los perseguían eran porque los consideraban los intelectuales. ¿Por qué? Porque ellos sabían leer y los que los perseguían no. Entonces los perseguían justamente porque los consideraban superiores en el hecho de que sabían leer y de que tenían una cultura y que defendían esa cultura. Chapiret rescata una parte de la historia de Belleville, pone una piedra en la Catedral de la Memoria. La Catedral de Chartres en Francia, se cuenta que cuando la terminaron de hacer, un rayo la destruyó. Y el pueblo se reunió porque tenía que levantar nuevamente la catedral. Es una catedral gótica que hoy, esa catedral, es uno de los modelos de arte gótico. El pueblo, cuando se dio cuenta que la había perdido, contrató a todos los picapedreros que podía en Europa. Los trajo, les daba alimento, hacían ollas públicas para que comieran, les pagaban para levantar la catedral. Y cuando la terminaron, ellos decían, cada uno de nosotros puso una piedra en esta catedral. Y yo digo que en la catedral de Belleville, Chapi puso una piedra. Una piedra más está puesta aquí para contar una parte de la historia. Pero la catedral grande se construye con todas las piedras que todos vamos poniendo. Ahora, lo hace con un amor y con una frescura que emociona. Yo no voy a espolear el libro. Yo tengo que tentarme para contar lo que se puede contar y dejarlos a ustedes con el suspenso para que lo compren. Esa es la misión del que presenta un libro. La misión es esa. Entonces, yo quisiera, sin embargo, leer una parte de este libro para que ustedes se den cuenta la forma en que está escrito y por qué yo les digo que no parece el libro de un escritor novel. Él dice, el brasero siempre estaba prendido y con cuidado la dueña de casa
hacía descender el viejo balde por medio de la cadena y la roldana en aquel antiguo aljibe que guardaba siempre fresca el agua de las lluvias. Subía el balde, llenaba la pava tiznada y calentaba sobre el brasero el agua a la temperatura justa para el mate. Eran los mates más deliciosos que he tomado, quizá por el agua, la manera de cebarlo y por el amor que le ponía a doña María. Nunca probé un mate tan exquisito. Con mi abuelo Nicolás y también muchas veces con Iris, mi madre, saboreábamos las deliciosas cebadas materas de doña María de White. Era su manera de agasajar a las visitas. Siempre acompañaba el mate con un pan con grasa hojaldrada, riquísimo, que los chicos llamábamos pan de María, y lo deseábamos como un manjar. Nicolás Dor, el abuelo, que es el gran protagonista de este libro, siempre tenía tiempo, o mejor dicho, disponía su tiempo para conversar con cada persona. El mate, aunque él no lo cebaba, servía de vínculo entre este extranjero bien criollo, porque él siempre tenía una palabra justa para cada momento y necesidad. Ahora, esto está escrito con el corazón, con el alma, pero además dice muchas cosas. Si yo le pregunto a mi nieto qué es un aljibe, una roldana y un balde, no lo sabe. En alguna forma queda el testimonio de algo que pasó. Y esto es lo realmente importante. Y la importancia también del tema es que no gira alrededor de un militar o de un político o de un científico. Gira alrededor de una experiencia de un hombre de fe. Esto no quiere decir que yo esté despreciando de ninguna manera ni al militar, ni al político, ni al científico. ¿Cómo puede un argentino despreciar a un militar cuando en la historia militar argentina hay militares de la talla de Manuel Belgrano, José de San Martín, que fundaron la patria? Tampoco un político, porque tuvimos políticos como Sarmiento, como Mitre, que nosotros los denostamos hoy. ¿Por qué? Porque hemos leído libros gracias a ellos. No voy a tampoco hablar de los científicos, pero creo que rescata la experiencia de un hombre de fe, sus luchas, su sufrimiento, su compromiso, y para muchos la fe sigue siendo un tema tangencial, un tema secundario, sin importancia. Sin embargo, la fe es un tema fundamental. Si hoy nuestro país está viviendo la crisis ética que vive, si hoy nuestro país tiene la quiebra de valores que tiene, y si estamos sufriendo, es porque no sabemos dónde tenemos que fundamentar esos valores y la ética. Y para fundamentar los valores y la ética necesitamos fe, necesitamos creer, porque el hombre es un ser trascendente. Hoy vivimos una sociedad que invita continuamente a la búsqueda del dinero, del éxito y de la fama. Y nos dice que en el dinero, el éxito y la fama se encuentra la felicidad. Permanentemente nos dice eso. El camino de la felicidad y el sentido de la vida está allí. Terminó todo esto en este momento con la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos enfrentó con la muerte, nos enfrentó con que somos seres intrascendentes finalmente, con que somos seres pasajeros. Y nadie quiere enfrentarse con la muerte. Todos nos vamos a morir, pero todos quieren dilatarlo lo máximo posible y no ver la muerte de frente. ¿Por qué es esto? Porque nos falta una base espiritual para enfrentar este momento. Nos falta esa base espiritual. Y el que no tiene una base espiritual hoy está desesperado, hoy está angustiado, hoy está afligido. ¿Por qué? Porque acá de nada sirve el dinero, de nada sirve la fama, de nada sirve el éxito. Ahora estamos frente a la realidad de lo que somos.
Y yo creo que si tengo que buscar algo, yo no voy a hablar, mañana voy a dar una conferencia sobre esto, así que no les puedo contar todo, venga mañana. Pero si creo que la pandemia ha dejado algo positivo, es justamente esto, que nos enfrentó con lo que realmente somos. Fíjese que el camino de la individualidad que estábamos siguiendo es el que produjo las fiestas clandestinas con la que el virus está yendo de un lado para otro. La pérdida de valores que nosotros tenemos y transformó la sociedad en una sociedad caníbal. La sociedad argentina ya es una sociedad caníbal. Ya no existen adversarios, ahora existen enemigos, que hay que matarlos, que hay que destruirlos. Y está la Argentina dividida, no nos podemos engañar más, la Argentina está dividida en este momento. Y está lamentablemente dividida. ¿Y por qué está dividida? Porque hemos perdido los valores, hemos perdido el sentido del prójimo, del que tengo delante, puede pensar distinto que yo, pero es respetable. Y porque piense distinto que yo no es un idiota ni es un imbécil, piensa distinto. Y yo tengo que discutir con él la idea y convencerlo, no eliminarlo. Pero esto se ha metido profundamente en nuestra sociedad. Parecería que ya no tenemos competidores o adversarios, únicamente tenemos enemigos. Un director técnico de fútbol hablaba un día con la selección nacional y les explicaba cómo tenían que jugar. Hace años de esto, pero recuerdo la frase textual que les dijo. Al rival no hay que vencerlo, dijo, hay que humillarlo. Y cuando cayó, hay que seguirlo humillando. En ese momento yo pensé en Dante Panzeri. Los que tienen más años recordarán a Dante Panzeri, que dijo, cuando el dinero se metió en el fútbol se acabó el deporte y empezó el comercio. Bueno, esta es la consecuencia. Lo que estaba diciendo ese director técnico es la consecuencia de esto. La pandemia nos acercó a la muerte y estamos allí. Don Nicolás Don, cuando salía en su caballo, iba por los pueblos hablando, predicando, y cuando llegó a Belleville, lo único que quería era que la gente se diera cuenta que era un ser no solamente físico, no solamente emocional, sino también un ser espiritual, que tenía necesidades de trascendencia. Que nosotros somos personas físicas, somos personas emocionales, pero nos diferenciamos justamente de todos los demás seres creados en que somos seres espirituales. Miramos hacia adelante la trascendencia y todos los días nos decimos, ¿cómo puede ser que esto que yo soy, esto único, llegue justamente a la muerte? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Para don Nicolás Dorn, algo había detrás. Y él venía para hablar de eso que estaba detrás. Y lo hacía desde la fe cristiana. ¿Por qué? Porque entendía que desde ese mundo que no conocemos, que es el mundo al que vamos a llegar, que es el mundo que está del otro lado de la muerte, y este, que es el mundo donde vivimos, había un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro era Jesucristo. Y él lo que hablaba era de eso, de que el mundo ese que desconocemos y este conocido tiene un punto donde cuando uno se encuentra también la puerta a la esperanza. Y por eso, ese sacrificio que hizo, ustedes cuando lean el libro, van a ver que no fue fácil esto, que eran tiempos difíciles, tiempos incluso de incomprensión, tiempos de grandes diferencias y de grandes luchas. Hoy está Carlos, el presbítero, aquí. En aquel tiempo no hubieran estado, nos estaríamos peleando en este momento. Y ahora estamos acá sentados. ¿Por qué? Porque hemos madurado, porque hemos aprendido que hay que convivir y que uno puede pensar distinto. Pero estamos buscando exactamente lo mismo, que es el bien de nuestro pueblo. Este libro habla de un hombre que creía que la base y el sostén de la vida
era justamente la fe, y que los valores del respeto al prójimo, de la honradez, de la honestidad, de la justicia, solo se sostienen por la fe. Que la fe es la única que puede dar paz y puede dar esperanza. Y porque la fe da todo eso, es que él salía con su caballo o con un carro para hablar de Jesucristo. Simplemente esto, para que los hombres tuvieran paz y tuvieran esperanza. El abuelo de Chapi, don Nicolás Dor, yo tenía 20 minutos, ya me pasé, disculpen, recordaba algunas cosas que Jesucristo había dicho. Recordaba que Jesús decía, yo soy el camino. Nicolás Dor vino para señalar ese camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y Él vino para señalar esa verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y Él vino para señalar el camino a la vida. Era un hombre de fe, que compartía su fe con el prójimo y que fundó una comunidad de fe. Y hoy, uno de sus nietos está aquí y lo honra con una obra diferente que nos dice que hay alguien que habló de un camino que está marcado, de una verdad que está al alcance de la mano y de una vida que sigue siendo maravillosa, aún en medio de la pandemia, cuando uno tiene puesta su fe en algo sólido como Jesucristo. Termino. Escribir un libro es poner el corazón en esas páginas. Y cada vez que uno termina un libro y pone el punto final y termina la corrección y lo entrega, es como si entregara a un hijo, porque es lo que uno ha generado. Cuando yo era pibe, no tenía ningún río cerca, pero estaban las zanjas en Buenos Aires. Y hacíamos barquitos de papel cuando llovía y los poníamos en esas zanjas y los veíamos irse. Creo que cada libro es como un barquito de papel, que en este momento, el barquito de papel que hizo Chapi, lo pone en el río aquel que mencionaba Heráclito, en el río del tiempo. En ese barquito va el corazón de Chapi y va buscando aquel que sea digno de recibir eso y de entender lo que él quiso decir. Porque cada libro sale al encuentro de su lector. Ojalá todos nosotros podamos ser ese lector, podamos abrir ese libro y podamos comprender cuál es el corazón de Chapi y el corazón de la fe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que ha dado un marco inigualable a la lectura, a lo que es el título. Yo ya lo he leído, pero con estas herramientas que ha brindado, mañana me pongo a leerlo de nuevo enseguida, porque la verdad es que ha pintado un marco muy importante y cristales nuevos para acercarnos al texto. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Chapi ha plantado árbol, ha tenido hijo y ahora un libro. Contanos un poco. En verdad, buenas noches. En verdad, ni había imaginado que iba a estar en este lugar y con todos ustedes dejando este libro, ¿no? Poniéndoles en las manos este libro. Así que es una gran emoción y muchas gracias por tomarse el tiempo y acompañarnos unos a otros y ver de qué se trata. Agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de descubrir la espiritualidad y la fe desde muy pequeño, cuando era niño. Viví una niñez rodeado de mucho amor de mis padres y el amor de mis abuelos,
que fueron realmente inspiración y ejemplo. Ellos vivieron sirviendo con pasión y amor a Jesucristo. Escribí estas historias en reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que nos precedieron. El propósito de este libro, o mi propósito al escribir este libro, es vivenciar la fe que transmitían las vidas de nuestros antepasados. Y sobre todo, ver con qué pasión vivieron. Sobre todo, cómo llevaron adelante la misión de traer luz a nuestra tierra. La luz de Jesús. No he tenido demasiada documentación para escribir esta historia, tanto de mi abuelo como de la Iglesia Cristiana Evangélica. Los datos, la información, son el resultado de haber escuchado a los protagonistas, en otros casos, haber escuchado a testigos de lo que sucedió, y también he vivido muchos de estos momentos. Pero no puedo y no olvidaré nunca las narraciones de mi abuelo y de mi mamá sobre estas cosas que han quedado atesoradas en mi corazón y que las comparto en este libro. Doy gracias a Dios por la vida del granpa Nicolás, de mi abuelo Nicolás, y sobre todo por su ejemplo de vida. Nicolás había nacido en Holanda y vino a Belleville, llegó a Belleville con 3 años. Desarrolló su niñez en la ciudad de Buenos Aires de aquel tiempo. 1889. El 12 de julio de 1889 llegó el barco con la familia Dorn. Y allí estaba el matrimonio Dorn y 6 hijos, que como muchos inmigrantes dejaban su tierra para buscar una vida mejor, un porvenir en estas tierras, en las pampas argentinas. A los 18 años, Nicolás comenzó su tarea de misionero cristiano, un pibe. Recorrió miles de kilómetros a caballo. Sobre todo salía del centro del país, de la provincia de Córdoba, y llegó hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, con sus compañeros de misión. Y recorrió el Camino Real y todos los caminos secundarios, entrando en casi todas las estancias y campos que estaban a su paso. Por supuesto, meses de cabalgatas. En uno de esos viajes, yendo de Córdoba a Rosario, Nicolás conoce nuestra ciudad. Era primavera de 1906, primer contacto de Nicolás con nuestra ciudad. Y luego, finalmente, en 1913 se estableció en nuestra comunidad. Fue el fundador de la primera iglesia cristiana evangélica de la zona y por 50 años fue su líder, su pastor. En estas páginas he tratado de dejar las historias y vivencias de este gran hombre de Dios. Y luego también de todos aquellos hombres y mujeres que siguieron su ejemplo y continuaron construyendo esta comunidad de fe. Deseo que estas historias no se pierdan, por eso las escribí. Y espero que sean una inspiración, un desafío
una aventura para vivir la fe con pasión. Dedico este pequeño y primer libro a mis queridos viejos, a Iris, mi mamá, ya con el Señor, a Fausto, que todavía nos acompaña y está con nosotros. Gracias, viejo, por estar acá. Por su ejemplo de pasión y dedicación en el servicio a Dios. Años, toda una vida. También a mi amada compañera, a Norma, compañera de estos primeros 48 años de vivir juntos, de construir una familia. Gracias por tu amor, por paciencia, por aliento, por apoyo, inspiración, por ejemplo. También dedico este libro a mis hijos, a Iván, a Caleb, a Natalia. Y por supuesto, me movió a escribir este libro para que mis nietos pudieran tener de primera mano estas historias que podían perderse. Por eso dedico este libro a Mateo, a Yuli, a Ailín, a Santiago, a Elías y a Tiara. Y deseo, anhelo, que la vida de su tatarabuelo, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus abuelos y sus padres, les animen a seguir fieles a Jesucristo. Deseo de corazón también que la lectura de más de 100 años de pasión y fe nos desafíe a vivir como cristianos comprometidos y apasionados. Dios les bendiga. Muchas gracias. Deseo agradecer a Carlos Briner, nuestro intendente, por su apoyo, también al secretario de Gobierno, el doctor Agustín López, al coordinador de Cultura y Educación, el doctor Gustavo Calzolari, que me apoyaron con este emprendimiento y me alentaron a continuar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chapi, por tus palabras, pero más que nada por el esfuerzo, por la entrega y por este legado que seguramente nos habremos de apropiar muchos de nosotros. Para calmar un poco la ansiedad de querer ir al libro y ver qué es lo que trae consigo, voy a invitar a Gustavo Miserere, es uno de los pastores de la Iglesia Evangélica aquí en Belleville, para que él mismo pueda también compartir algún fragmento o algunos fragmentos del libro, sin pecar, como dijo Salvador, de spoilear, no va a contar el final, pero sí algunos fragmentos que nos puedan ilustrar lo que el texto trae consigo. Gracias, Gustavo. He seleccionado dos fragmentos, uno que tiene que ver con un hecho histórico concreto y el otro con una de las tantas vivencias, una de las tantas experiencias de fe que encontramos en el libro. En 1913 nace la Iglesia Cristiana Evangélica de Belleville, así titula Chapi uno de estos hechos cronológicos concretos. Esa mañana las circunstanciales caminantes que pasaban por el centro de la población miraban con marcada curiosidad lo que ocurría en una de las principales esquinas. La expectativa se fue contagiando al ritmo de los comentarios de vecino en vecino y de boca en boca. ¿Qué estarán por hacer? En esa fría y soleada mañana de junio, mucha curiosidad despertó
el inusitado movimiento que desde muy temprano se desarrollaba en la esquina frente al edificio del Banco Nación. La tranquilidad del pueblo se vio alterada por el movimiento de los carruajes fleteros que transportaban los materiales desde la estación del ferrocarril. Los carruajes, que eran tirados por 2 caballos, estaban trasladando gran cantidad de postes, tirantes, sogas, estacas metálicas y una abultada lona que llegaba por tren desde Córdoba. ¿Qué harían allí? ¿Sería una compañía teatral ambulante, un circo? Nada de eso. Era la primera carpa auditorio de la Iglesia Cristiana Evangélica que se levantaba en la principal calle de nuestra ciudad. En varias oportunidades Nicolás Dorm había visitado Belleville de paso en sus viajes misioneros, pero es en 1913 cuando se establece en la localidad para comenzar una tarea intensa y continua, aprovechando los contactos obtenidos y los nuevos creyentes en el Evangelio. Para darle marco, en ese tiempo Belleville ya contaba con una población de 8.600 habitantes, conformada por criollos, algunos descendientes de pueblos originarios, inmigrantes italianos, españoles, ingleses, sirio-libaneses y también franceses. Y el otro fragmento, les decía, tiene que ver con una de las tantas anécdotas de fe. Era casi la hora para disfrutar de una buena siesta y aún no había comida para el almuerzo. Aquel día Emilia no tenía ingredientes suficientes para hacer la comida y Nicolás no tenía ni una moneda en los bolsillos. Las 3 niñas, Violeta, Iris y Margarita, correteaban por las habitaciones sin percibir aroma de comida, aunque sentían un poco de hambre. Nadie hacía comentario alguno. Emilia, la madre, calentó una pava de agua con la que hizo un rico té. Se sentaron todos a la mesa, se tomaron de las manos, como todos los días antes de comer, y dieron gracias a Dios por la provisión de alimentos. A los pocos minutos de terminada la oración, escucharon que alguien llamaba a la puerta. Salió Nicolás para atender y por detrás sigilosamente, las hijas. Y qué sorpresa. Era un vecino del pueblo que sintió el deseo de llevarles una canasta repleta de alimentos. Otra vez se sentaron a la mesa. Volvieron a dar gracias a Dios por los alimentos. Estas experiencias vividas por Nicolás y su familia afirmaban una y otra vez que las promesas de Dios están vigentes. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por tanto, dijo Jesús, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Muchas gracias, Chapi, por permitirme compartir este tiempo con vos en este momento tan importante. Muchas gracias, Gustavo. Vamos ya arribando a la parte final de este encuentro que es tan emotivo, tan significativo. Y antes de poder concluir, queremos también tener un momento especial donde la gente del Centro Municipal de Estudios Históricos hará entregas de material literario y lógicamente también va a recibir material literario de Chapi para incluirlo en su nutrida biblioteca. Así que yo voy a convocar aquí al escenario a César Luis Cabanillas, quien es el presidente del Centro Municipal de Estudios Históricos, ¿sí? También a Juan Manuel Castro y la profesora Elsa Burciac, y ellos van a traer
este material. Bien, César, ahí por advertir este detalle que negrita ahí. Nilda, ¿va a poder subir por acá? Ahí está, si la ayudan. Nilda Carrasco es la encargada de la biblioteca de la Iglesia Evangélica y ella será destinataria, va a recibir también presentes de parte del Centro Municipal de Estudios Históricos. Le vamos a invitar a Salvador de Lutri que también se ponga de pie para recibir el material. En representación del Centro Municipal de Estudios Históricos de Belleville, su presidente, el profesor César Luis Cabanillas, va también a recibir para la biblioteca el libro Más de 100 años de pasión y fe, que será entregado por Roberto Re a modo de presente. También se le entrega a Roberto Re el libro Un poblador de las Pampas, mientras el vicepresidente de la entidad, Juan Manuel Castro, hace propio la entrega a Salvador de Lutri del libro Un poblador de las Pampas, y la profesora Elsa Burciac entrega a modo de donación para la biblioteca de la Iglesia Cristiana Evangélica el libro Un poblador de las Pampas, Manual de Historia de Belleville y Córdoba y Belleville en la Historia de la Patria. Destacamos que todos estos libros que entrega el Centro Municipal de Estudios Históricos han sido editados por dicha entidad. Fuerte el aplauso entonces por este gesto tan destacado. Más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de crecer, más que una forma de creer, más que un concepto, quiero que seas más que una verdad. Renovamos el aplauso y el agradecimiento a la gente del Centro Municipal de Estudios Históricos de nuestra ciudad. Gracias. Con cuidado el descenso. Muchísimas gracias. Mientras les voy a pedir a los músicos que se vayan acercando porque vamos a concluir esta bellísima noche con un cierre musical, no sin antes agradecer lógicamente la presencia de todos y de cada uno de ustedes, agradecer también a las autoridades que se han dado cita en esta noche. También hay gente de otros lugares, de otras latitudes. He visto por allí al pastor Juan Pablo Bongarrá, que ha venido desde Buenos Aires también a acompañar a su amigo Chapi Re. Así que muchísimas gracias también por llegarse, ¿no? Mucha gente y muchos amigos que engalanan esta velada. Chapi y Salvador ya seguramente estarán dirigiéndose hacia el hall de la entrada para lógicamente estar allí haciendo entrega de los libros, así que seguramente con dedicatoria y demás, no dejen de saludarles allí. Queremos agradecer también muy especialmente a esta casa, a este espacio Tau Cervantes, que realmente ha abierto sus puertas de una manera muy cordial en momentos tan difíciles como los que nos toca vivir, donde no es fácil concretar un encuentro como este con tanta gente. Tener este lugar con todo el protocolo, con toda la seguridad y con todo dispuesto, realmente ha sido una bella oportunidad que ha facilitado este encuentro. Así que gracias a la gente de Tau Cervantes. Bien, los músicos se van acomodando para este cierre. Vamos a ponerle un poquito de música en esta parte final. Nos acompañan Tiene una voz preciosa y el equipo de música de la Iglesia Cristiana Evangélica, y ellos van a interpretar una canción que de alguna manera tiene que ver con esto que hemos compartido y disfrutado en esta noche, que es destacar la importancia de la memoria y esta memoria que nos renueva y nos brinda la esperanza que tanto necesitamos renovar en estos tiempos. Así que si todo está dispuesto ya, ¿sí? Vamos a dejar que nos regalen del arte musical.
Jesucristo ayer junto a mis abuelos, Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí, presencia y memoria, Señor de la historia, Jesús Salvador. Qué linda es la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo es el pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Jesucristo ayer, Dios crucificado, Jesucristo hoy, hombre solidario, Jesucristo aquí, fiesta y alabanza, Señor de esperanza, Jesús Salvador. Qué linda es la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes una vez más por estar acompañándonos. Y le pedimos otra para cerrar, ¿sí? Hay tiempito para una más. Y luego ya nos podemos retirar para saludar a Roberto Chapi, que está en el fondo también allí con todo el material literario. Así que una más y nos vamos. No, ¿sí? no, una más. Y una más y va. Profesor Adrián García en el teclado. Un aplauso para él. Andrés Fernández en guitarra, Juanjo Ponce en batería y la bella Laura Fuentes, mi esposa. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Bien, vamos. Nati también, Nati recién se Y fue. la que acaba de retirarse es hija de La hija Chapi, de Natalia. Chapi Así que también ha estado. Bueno, vamos con la última. Nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, Por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz
y brille tu vida, y venga tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú ha sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú, que por siempre eres fiel, y quien sino tú, que nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú, que por siempre eres fiel. Quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú, traspasado de amor. Muchísimas gracias. Ahora sí, gracias a ustedes nuevamente por estar. Solo recordarles que mañana volveremos a estar aquí a partir de las 20 horas con la presentación de Salvador de Lutri, un tema muy interesante, luces y sombras de la pandemia, para no perdérselo. 20 horas con entrada libre y gratuita, quienes quieren participar pueden hacerlo, ¿eh? Nos esperamos. Un gusto. Gracias otra vez. Dios les bendiga.